muchas cosas parecen no tener un efecto trascendente. Solo hasta que te decides a dar el primer paso. Hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Es la serie en la que estamos y queremos meditar en esos hábitos que son importantes, fundamentales en la vida. Cuando hablamos de hábitos, hay muchas personas que se han puesto a analizar este tema. Hay muchos libros, inclusive hay un bestseller de Steve Covey de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, y muchos conferencistas que hablan acerca de hábitos. ¿Sí? Hábitos son aquellas acciones que uno hace que son parte de la rutina de la vida, y que hay hábitos saludables y hay hábitos que no son saludables. Empezamos a hablar de esto hace 8 días, y cuando pensamos en esos hábitos y la gente comienza a analizar a todos estos gurús empresariales acerca de cuáles son los mejores hábitos de vida, se habla de muchos aspectos y se habla de muchas personas, ¿sí? A ver, yo sé que ahí nos están viendo en pantalla en la transmisión, pero quiero con los que están aquí presentes. Cuando hablan de esos grandes empresarios en el mundo, mencionan personas como ¿cuáles? A ver, Steve Jobs, ¿cierto? Dicen, no, tremendo hombre, ¿cierto? Mencionan otro, Bill Gates, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué más? Otros. Bezos, ¿sí? Jeff Bezos, el de Amazon. Otros mencionan al de Facebook, ¿cierto? A Mark Zuckerberg, y ese es joven, ¿cierto? 37 años y toda la plata que tiene. Y uno habla del éxito de toda esta gente. Recuerden lo que dijimos hace 8 días. El éxito en la vida no consiste en poseer todas estas cosas o bienes materiales. Qué bueno tenerlos, por cierto, no estamos diciendo que esté mal, pero el verdadero éxito en la vida es vivir cumpliendo el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Así se es feliz. Y si sobre eso usted alcanza las otras cosas, pues qué bueno. Es más, Dios se lo da porque espera que nosotros hagamos algo con eso. Pero miren, podríamos hablar de esta gente, y hay muchos que han hablado de todos estos que hemos mencionado. Yo quiero hablarles de uno de esos grandes en la historia, que fue próspero como ningún otro. No sé el apellido, solo sé el nombre: Salomón. Porque en ese tiempo pues no se usaba el apellido, sino se decía Salomón, hijo de, ¿cierto? Yo sé que muchos quisieran Salomón Pérez, Salomón Ríos, Salomón Serna, no sé cómo se apellidará, pero era Salomón, hijo de David. Salomón fue un hombre muy próspero, como ningún otro. Yo creo que todos estos que hemos mencionado le quedan cortico a Salomón. Sí, le quedan cortos. Vea lo que la palabra de Dios nos cuenta, y yo le animo a que usted lea la historia de este hombre. Si la gente dedica horas a investigar y a escribir acerca de estos personajes que hemos hablado, oiga, ¿por qué no leer de Salomón? Un hombre que vea lo que alcanzó. Yo quiero que veamos en pantalla aquí lo que dice la Biblia acerca de él. Vea lo que dice. Dice que tanto en riquezas como en sabiduría el rey Salomón, ¿qué dice? Sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios, ¿qué?, le había dado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y dice que año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes, y caballos y mulas. Imagínense Salomón, la prosperidad que tuvo este tipo. Hoy muchos jóvenes admiran a todas estas personas, y los jóvenes deportistas de pronto admiran a los deportistas que el pase de este vale no sé cuántos millones de euros. Mire, Salomón tuvo mucho de todo eso. Tanto así que quiero que vean otro texto. Vean este texto aquí, en Primera de Reyes también. Vean, el rey hizo que en Jerusalén, él era el rey, hizo que en Jerusalén, ojo aquí, la plata fuera tan común y corriente como ¿qué? Las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. El cedro, un material tan importante en la construcción, una madera tan fina.
Pero miren, la plata era como piedras. O sea, imaginen si en ese tiempo se hubieran dado manifestaciones, revueltas y todos hubieran estado tirando plata, ¿cierto? Yo imagino a muchos de nosotros más bien cogiendo la plata. La plata era como piedras. Estamos hablando de un tipo muy próspero. Y no solamente tenía riqueza, sino también era un tipo muy sabio. Y que la gente viajaba de todas partes para poder escuchar de su sabiduría. Por tanto, cuando hablamos de admirar grandes personajes, y me llama la atención cómo se busca analizar los hábitos de estos, porque la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Conocí a un hombre joven que el tipo decía lo siguiente: el que no quiere hacer plata en Colombia es porque no quiere. ¿Qué tal esa? Y el tipo tenía, pues, le iba bien en sus empresas, siendo un hombre muy joven, ya tenía un pequeño holding. Y al lado había un hombre que estaba sin empleo. Y el tipo me miraba y me decía, mucho desgraciado este. Yo decía, no, tranquilo, tranquilo. Porque el otro sin empleo y este hablando de que el que no quiere hacer plata en Colombia es porque no quiere. Pues este hombre tenía la habilidad de hacer empresas y le iba bien. Miren, no tenemos que compararnos con otros. Cada uno tiene sus habilidades, talentos, capacidades que Dios repartió de manera distinta, porque el éxito en la vida no está en tener estas cosas. Unos podrían evaluar y decir, Salomón fue exitoso según esos estándares, pero yo quiero decirle, Salomón fue exitoso porque vivió cumpliendo el propósito de Dios para él en esta tierra. Y él tuvo todas estas cosas. Usted mira, ay no, pues qué dicha cumplir el propósito de Dios con toda esa abundancia que él tuvo. Sí, tuvo que administrar eso, porque cuando Dios entrega en nuestras manos recursos tangibles o intangibles, es porque Dios espera que lo administremos para el bien de todos, no pensando en nosotros solamente. Por eso quiero que analicemos un poquito qué hábitos tuvo Salomón en su vida que hicieron de él un hombre exitoso a la luz de la palabra de Dios, que cumplió el propósito de Dios para él en la tierra. ¿Qué hábitos tuvo? Yo quiero por eso hablar, podemos mencionar varios, pero quiero hablar de 3 grandes hábitos de vida. Y pueden parecer paradójicos, ¿sí? Pero el primer hábito que uno puede encontrar en la vida de Salomón es que Salomón fue una persona que vivía para servir. Pensó en otros, siendo un hombre muy joven. Algunos admiran a el de Facebook, que siendo tan joven ya tiene tanta plata. Salomón empezó a reinar muy joven, reinó 40 años. Y siendo muy joven, Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Se imaginan eso? Muchos a veces juegan a eso. Imagínate que se te aparece el genio de la lámpara y te dice, pídeme lo que quieras. Aquí no es el genio de la lámpara, es Dios, el creador del cielo y de la tierra, que se nos aparezca a nosotros y nos diga, pide lo que quieras. ¿Qué pediríamos nosotros? Yo sé que en esta pandemia uno pediría de pronto, Señor, yo te pido salud, ¿cierto? Hazme inmune a este virus inmundo, a mí y a mi familia. Uno empieza muy egoísta, ¿cierto? A mí y a mi familia. Uno pediría salud. ¿Qué pediría? Llama la atención porque en nuestro egoísmo muchas veces pensamos solamente en nosotros y pedimos y pedimos. ¿Qué pediríamos? Y me llama la atención y quiero que vean, yo sé que algunos de pronto han leído este texto, pero quiero que puedan meditar en él. Estaba reflexionando y meditando y quiero que vean ese texto cuando Dios se le aparece y vean lo que él pide, ¿sí? Aquí en pantalla van a ver el texto, por favor. Dice así, el pasaje cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, él dice, ahora Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un ¿qué? Un muchacho. Él era un joven. La expresión aquí en el original, en el hebreo, como fue escrito este texto, la palabra muchacho puede ser un infante o un adolescente. No se puede precisar exactamente, pero es un jovencito. Y esto era sinónimo de inexperiencia, obviamente. Alguien que no tenía la capacidad de poder ejercer una labor tan importante como esta. Y apenas sé cómo comportarme. Y vea lo que sigue. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo. Vea, siendo muchacho, siendo rey, no saca pecho como, soy el rey. No, mantiene una actitud humilde. Siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y yo te ruego, vean la expresión, te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Qué es lo que él está pidiendo? Poder
Señor, dame discernimiento. Otras traducciones, y los animo a comparar, no se confunda, comparar para poder entender mejor el texto. Dice, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar. O sea, él no está pidiendo riquezas, no está pidiendo, no le dijo, Señor, que de este reino nadie me mueva. ¿Se ha puesto a pensar cómo la gente se aferra al poder? Llega a un puesto de autoridad y de aquí no quiero salir. Él no, él le dice, Señor, yo te pido sabiduría y ciencia para guiar. Lo que quiero que pensemos aquí, y lo vamos a ver a lo largo de la vida de Salomón, él va a estar pensando en otros. Ahora, Salomón no siempre fue una persona exitosa. En Caminata Bíblica me encanta cómo se habla de los que han hecho ese seminario, y lo vamos a hacer más adelante. Se habla de los 3 reyes del tiempo del Reino Unido. Se dice David como si fuera una corona, David sin corazón, porque Saúl sin corazón, porque se le dañó el corazón a Saúl. El segundo rey, David, y se hace como una corona, David, todo corazón, el dulce cantor de Israel. Y cuando se habla de Salomón, se hace otra vez la seña de una corona y se dice medio corazón, porque empezó bien y terminó mal, como vamos a ver en un momento. Pero quiero que pensemos qué hábitos tuvo este hombre en la vida que le permitieron realmente cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Él fue una persona que vivió pensando en cómo servir. Y esto puede parecer raro, como, ¿cómo así que servir? Escúcheme bien, para nosotros nos encanta que nos sirvan. Nos ha puesto a pensar cuando llega a vacaciones, usted quiere ir a un lugar donde hay todo incluido porque yo no quiero hacer nada. Qué rico que lo atiendan, ¿cierto? Que le sirvan a uno. Lo que quiero que pensemos aquí, que él está pensando en servir siendo el rey. Un rey que está pensando en cómo yo puedo ejercer mi labor en función de los demás. Cómo puedo hacer algo en función de otros. Servir. El poder, dicen, corrompe, ¿cierto? Y yo creo que es verdad en muchos casos. Pero el poder no lo dañó a este hombre, a este muchacho al principio. Después fue que se dañó por otras cosas que vamos a ver. Pero lo que quiero que pensemos es, siendo un muchacho, siendo joven, comenzó a pensar en los demás. Y luego lo animo a que lea, porque se presentan varias situaciones donde él tiene que poner en juego esa sabiduría. Ustedes van a encontrar que inmediatamente después aparecen 2 mujeres y que a una se le muere el hijo. Entonces la otra sinvergüenza va y le cambia el niño, pone el niño muerto al pie de la otra y le quita el vivo y lo coge. O sea, le cambia el niño, le hace el cambiazo de niño. Y la otra le dice, mi hijo es el que tú tienes y el niño muerto es el tuyo. Y van hasta el rey y le dicen, rey, esta mujer, le dice, se robó mi niño y su niño que murió me lo puso a mí. Y comienzan a pelear de quién es el niño. Y el rey Salomón dice, tráigame una espada. ¿Para qué? Partan al niño y la mitad para cada una. Y la verdadera mamá le dice, no, rey, no lo partas. Entrégaselo, pero no lo partas. Y la otra, no, ni para usted ni para mí, pártalo, ¿cierto? Obviamente se sabía quién era la mamá, ¿sí? Léalo, es interesante todo lo que luego se puede ver en la vida de Salomón. Pero un hombre que siempre pensó en servir. Yo quiero que veamos el siguiente texto, en 1 Reyes 10:12, si me ayudan por favor en pantalla. Vean aquí, dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho, ¿qué? Esta petición. Al Señor le agrada cuando uno está pensando en otros, ¿sí? Vea, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Este tipo fue impresionante, ¿sí? Pero ¿qué Dios le dio? Le dio lo que pidió y le dio mucho más. Pero quiero que Dios se agradó, dice esta petición. A Dios le agrada cuando nosotros hacemos esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es egoísta y pensamos en nosotros y queremos que nos atiendan y queremos ser servidos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido a ser servido, sino he venido ¿a qué? A servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a pensar todo lo contrario. Queremos que nos sirvan y queremos que nos den. Por eso hay gente que es pedigüeña todo el tiempo, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña en el modelo de Jesús todo lo contrario. Y podemos ver en este hombre, Salomón, que esto fue algo en su vida, pensar en otros. Por eso la Biblia dice que hay más dicha en
en dar que en recibir. Es mejor, es paradójico. La vida cristiana es una paradoja, porque en vez de pensar en acumular, es que yo puedo dar. Es cuando una persona puede ser feliz. Por eso un hábito que hace feliz a la gente en esta tierra, que nos hace feliz ser como Jesús y ser aquí como Salomón, pensar en otros, ¿qué yo puedo hacer? No nos nace el servir, no, queremos que nos atiendan. Y quiero decirle, aquí en la confra queremos servir. Por eso el video hace un momento acerca de oportunidades de servicio. Poner al servicio del Señor lo que Dios me ha dado, para que soy bueno y quiero servir. Y no con pretensiones de orgullo o protagonismo. Hay mucha gente que hace posible una reunión como esta, un domingo como hoy, que está tras bambalinas, trabajando en el sonido, en la producción, personas allá en la cabina, otros en otras partes que no conocemos. Pero son personas que pueden servir y hacer posible que todo esto llegue allá, a la casa donde están todos en esa transmisión. Qué bueno poder servir tras bambalinas sabiendo quién sí sabe que le servimos es el Señor. Sabe que el gran problema de muchas veces servir es que buscamos sacarle brillo a nuestro nombre, es decir, sale a flote el orgullo, cuando lo que vemos es en la palabra de Dios poder servir en humildad. Por eso quiero animarle a esto. Si hay un hábito en la vida que trae beneficio para todos, es servir. Pero como nos cuesta hacerlo, qué bueno dar pequeños pasos. Como les contaba hace 8 días, una persona que fue tan consentido, esos hijos consentidos que los papás corren cada vez que abre la boca. Por favor, no estoy pensando en nadie, ¿cierto? Pero hay papás que se desviven, yo le tengo que dar apenas todo lo que quiera, ¿sí? Porque no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y se olvidan que lo que sufrimos forjó en nosotros un carácter e hizo de nosotros las personas que somos. Y queremos privarle a nuestros hijos que sufran. ¡Que sufran! Se dirán, no sea malo. No, ¿acaso esas situaciones difíciles no nos ayudaron a madurar y crecer en la vida? Lo que quiero que pensemos aquí es que hacemos daño muchas veces. Este hombre consentido, sobreconsentido, me decía, estoy acostumbrado a que me atiendan. Estoy acostumbrado a eso. Por eso yo intencionalmente quiero hacer cosas. Por eso cada vez que decíamos, ¿quién me ayuda a mover un mueble? Le decía yo, ¿sí? Y decía, qué bueno que te guste servir. No me gusta, lo hago para aprender. ¿Sí me explico? Él decía, yo quiero aprender. Recuerdo un hombre también en la confra que avanzó académicamente y empresarialmente. Y él decía, oiga, yo quiero ayudar en algo. Y yo le dije, sirva, póngase ahí de staff de contacto, reciba a la gente, reparta papeles, boletines, etcétera. Al menos una vez a la semana deje de ser patrón. Porque nos gusta ser patrones, ¿cierto? Esa es la naturaleza del ser humano, quiere mandar. Pero miren, cuando uno sirve, uno crece. Por eso Jesús es un ejemplo máximo de servicio. Y qué bueno que nosotros podamos servir en diferentes aspectos. Salomón, cuando Dios le dijo, pide lo que quieras. Yo creo que nosotros hoy, y quiero decirles esto, pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para ser un buen esposo, un buen padre. Si soy soltero, un buen hijo. Señor, dame sabiduría para vivir en esta tierra como tú quieres que yo viva. Para poder servirte en esta tierra con las capacidades, dones y talentos que tú me has dado. Esas personas son personas de éxito, a la luz de la palabra de Dios, porque comenzamos a vivir dentro de sus propósitos. Queremos ser exitosos los muchachos. ¿Quieres ser exitoso en esta tierra? Aprendamos a servir en pequeñas cosas para que eso se convierta en un hábito en la vida. De tal manera que cuando se pida servir, nace en el corazón, yo quiero hacerlo. Y que Jesús en nuestra vida comience a producir ese cambio, el hábito de poder servir. Atenta contra nosotros, pero cuando lo logramos por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, la vida cambia. Pero bueno, hay más en la vida de Salomón. Quiero avanzar un poquito más. Otro hábito que a veces nos cuesta, yo quiero que pensemos aquí. Miren, es obedecer. Usted mira, el hábito de obedecer, sí. Uno cuando comienza a obedecer en pequeñas cosas, puede comenzar a obedecer en grandes cosas. Dios le dijo a Salomón lo siguiente, quiero que ustedes vean aquí en pantalla, vea el texto. Dice así, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Quiero que la siguiente, por favor. Si andas, ojo aquí, si andas, si caminas, si vives, ¿sí?, por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David,
te daré una larga vida. Obedeces. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Vean, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocausto, adoró y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Siguió pensando en su equipo y en servicio. Dios le dice a Salomón, obedece, y si tú obedeces te va a ir bien. ¿Usted quiere saber un hábito de éxito en la vida? Es obedecer. Usted dirá, ay, no, obedecer. Yo sé que los jóvenes escuchan obedecer. No, yo no quiero obedecer. Uno quiere mandar. Otra vez. Cuando Salomón obedeció, escúcheme bien, le fue bien. Cuando Salomón dejó de obedecer, fue su ruina. Si queremos avanzar en la vida es obedecer. Nos cuesta obedecer. ¿Qué es obedecer? Es sujetar mi voluntad a la voluntad de quien manda. Y quien manda aquí es Dios. Cuando una persona aprende a obedecer al Señor, y como padres debemos enseñarle a los chiquiticos, los que tienen niños pequeñitos, enseñarles a obedecer, porque esos mugres no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano no quiere obedecer. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿Usted le da una orden a un niño? ¿El niño obedece de una? No. Y hace pataletas, ¿sí es cierto? Y como decimos, no lo disciplinen, no le griten, no, pero hay que enseñarle a este pequeño animal, ¿sí?, que tiene que aprender a obedecer por el bien de él. Pequeño animal racional, ¿cierto? Somos animales racionales. A obedecer. ¿Y cómo? No le estoy diciendo que lo coja a garrotes como de pronto nos dieron a nosotros, ¿cierto? ¿A quién le dieron garrote aquí donde era niño? Fuete, me refiero, ¿cierto? Nos dieron. Tienen historias para contar. Yo no estoy diciendo que la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra. No, lo que quiero decir es que de alguna manera aplique la psicología moderna, lo que quiere, pero de alguna manera tenemos que lograr que obedezca. Cuando una persona no aprende a obedecer de niño, le cuesta obedecer de adulto y no se sujeta a nadie. Y le va a costar también obedecer al Señor. Por eso qué bueno aprender obediencia. Y otra vez, atenta contra nuestra naturaleza porque no queremos obedecer. Y por eso hay gente que crece rebelde por naturaleza, rebelde de joven, rebelde de adulto, no respeta a nadie. Si estamos fregados, muchas veces decimos en Colombia, es por falta de respeto, porque no obedecemos. Pero aprender a obedecer al Señor, que nos dice, si tú haces esto, te bendeciré. Y Salomón obedeció y le fue bien. Cuando uno genera ese hábito donde dice, mira, si el Señor lo dice, yo voy a obedecer. Yo no entiendo, pero yo obedezco. Porque si el Señor me lo manda, es para mi bien. El Señor no nos manda a hacer cosas para nuestro mal, para que suframos. No, los mandamientos del Señor son para nuestro provecho. Y Dios le dijo eso a Salomón, y cuando Salomón obedeció, le fue bien. Pero cuando Salomón dejó de obedecer, empezó su ruina. Por eso miren lo que dice aquí este texto en pantalla, en Primera de Reyes. Así que Salomón hizo, ¿qué cosa? Lo que ofende al Señor, desobedeció. Y no permaneció fiel como su padre David. Cuando Salomón desobedece, viene su ruina. Y vea lo que pasa. Dice el siguiente texto, por favor. Dice así: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó. Usted me dirá, ¿se enojó? ¿Dios se enoja? Sí, Dios nos ama profundamente, pero Dios también se enoja. Si quiere, póngalo muy coloquialmente, le sacó la piedra a Dios. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, Dios se enoja con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. Dios se enoja con Salomón y Salomón sufre las consecuencias de esto. Usted puede leer la historia luego lo que sigue. Le cuento, llegó a tener hasta 1000 mujeres, ¿sí? Algunos dicen, uy, 1000 mujeres, uy, qué varón. 1000 suegras también tuvo, ¿cierto? Salomón se desvió del Señor, dejó de obedecer. Miren, un hábito que trae riqueza a la vida, un hábito que trae crecimiento a la vida, un hábito que trae un gran hábito de vida, que trae éxito a la vida, según los estándares de la palabra de Dios, es obedecer. ¿Y cuánto nos cuesta? Por eso no importa la edad que tengamos, joven o adulto mayor, qué bueno poder vivir y morir obedeciendo al Señor. Cuando le obedecemos, nuestra vida cambia. En los grandes temas o en pequeños temas. Aquí la pregunta es, ¿en qué aspectos me cuesta obedecer? Y sabe, cuando uno obedece al Señor, uno también puede obedecer y sujetarse a las autoridades. Mucho del caos que ocurre en diferentes lugares es porque nos gusta rebelarnos y cuestionar. Y diciendo, tengo derecho a opinar. Claro que tenemos derecho a opinar, por supuesto. No estamos hablando de dictaduras, ni Dios es un dictador. Lo que estamos hablando es de
aprender a respetar y a obedecer. Porque cuando hay obediencia, por eso el Señor nos manda a obedecer a las autoridades también. La obediencia trae éxito a la vida según los estándares del Señor en su palabra. Un tercer hábito en el que quiero que pensemos es el meditar. Se me dirá servir, obedecer. Ahora meditar no serán como tan atractivos, pero esto hizo Salomón y eso nos manda la palabra de Dios. No nos cuesta mucho meditar porque vivimos a las carreras. Usted haga el ejercicio, dígale ahí a la familia, vamos a quedarnos 10 minutos en silencio meditando. Se sientan en la sala, eso a los 2 minutos ya comienza, ¿sí? El uno se rasca, el otro quiere sacar, no, que no saque el celular, bueno, no lo saco entonces. No se puede. Hemos hecho a veces retiros y decimos, mire, vayan 10 minutos a solas. Se van 10 minutos, se sientan y sí, luego comienza a coger piedras. Nos cuesta meditar. Vivimos en un agite que quedarnos quietos es difícil. No tenemos el hábito de meditar y la palabra de Dios muchas veces nos manda a meditar. Medita en la palabra de Dios, medita. Este hombre, Salomón, meditó en mucho. Meditó en el amor, meditó en el matrimonio, meditó acerca del trabajo, meditó acerca de la vida. Y por eso, fruto de esas meditaciones y reflexiones, él escribe Proverbios, escribe Eclesiastés. Qué bueno leer Eclesiastés y pensar en todo esto que él comienza a discutir, qué provecho tiene todo debajo del sol, qué provecho tiene todo lo que hacemos y al final cómo concluye. Lea el libro de Eclesiastés, las reflexiones de este hombre, Cantar de los Cantares hablando acerca del amor, las reflexiones acerca del amor. Y quiero que vea Proverbios cómo empieza. Dice así, Proverbios capítulo 1, miren, dice Proverbios de Salomón, hijo de David. No sabemos el apellido otra vez. Salomón, hijo de David, punto. Rey de Israel, para adquirir, ¿qué cosa? Sabiduría y ¿qué? Disciplina. ¿Cuánto nos cuesta las disciplinas? Pequeñas disciplinas, grandes resultados. Para discernir palabras de inteligencia. Para recibir, ¿qué cosa? Porque todos la necesitamos. Todos necesitamos corrección. No importa género o edad. Y que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Y continúa, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escucha esto el sabio y ¿qué? Y aumente su saber. Qué bueno reflexionar, qué bueno meditar. Mire, no solamente leer la palabra, es meditar en ella. Usted de pronto ha leído esta historia, para los que algunos la han leído de pronto la historia de Salomón. ¿Quiénes han leído la historia de Salomón completa? En Reyes, en Crónicas. Lo animo a que lo lean los dos textos. ¿Por qué? En Reyes hay una perspectiva muy desde el punto de vista de la realeza. En Crónicas hay una perspectiva mucho más sacerdotal de la vida de este hombre. Y cuando uno lee ambos textos, uno puede tener una manera complementaria la vida de este hombre. Pero quiero que pensemos en esto, cuando uno lee y medita y reflexiona. Meditar en estos temas que estamos hablando. Servir. Usted dirá, sí, yo quiero servir. Yo sirvo además. La pregunta es, ¿sirvo con la mejor actitud? ¿Lo hago pensando porque realmente es algo bueno para todos? Algunos dirán, yo sirvo porque me toca. No es que soy empleado, me toca obedecer y servir. Ni me hable de eso. No le hablo de que le haga porque nos toca. Hablo porque lo hago porque quiero. Si usted es empleado, la Biblia nos habla que debo trabajar para mis jefes como para el Señor, no como para los hombres. Y debo obedecer, pero debo obedecer primero al Señor. Pero estos hábitos tienen que ver con pequeñas cosas que uno puede hacer. Por eso, si usted no está sirviendo, yo le animo a servir en todo aspecto. En el hogar, sirva. Hay hombres, por ejemplo, que son patrones. Le hablo aquí a mis congéneres, ¿cierto? Qué bueno servir en el hogar. Algunos los criaron como que el hombre en la gallina huele de gallina, ¿cierto? En la cocina. Y no entre el hombre. ¿Quién dijo que el hombre no puede cocinar, lavar loza o limpiar baños? En la cuarentena, cuando la empleada no podía ir a la casa, cómo los hogares se agarraron porque no había quien limpie. Servir. Personas que sirven en el hogar pueden servir también en la iglesia y en otras partes. Servicio, obediencia. Meditar en esto. Señor, ¿soy obediente realmente? ¿En qué aspectos no te obedezco? ¿En qué aspectos me cuesta obedecerte? ¿En qué áreas de la vida sufro con la obediencia? Y poder pensar en meditar. ¿Cómo? ¿Qué espacios tenemos para meditar? ¿Tiene un espacio? No importa la edad que tengas, otra vez, por favor. Pero un espacio donde pueda tener al menos, ojalá
20 minutos, o empiece con 10, apague el celular, apague todo y póngase a pensar y medite en la palabra de Dios. No le hablo de una meditación trascendental que usted se va a sentar ¿sí? o a pensar, no, le hablo de meditar en la palabra. La Biblia nos dice, medita día y noche en ella. Poder meditar en ese texto y decir, yo sería capaz de pedir lo mismo. Señor, dame discernimiento, sabiduría, ciencia para ser la persona que tú quieres que yo sea en esta tierra. ¿Seríamos capaces de pedir eso? Uno dice, uy, no, yo tengo solo una petición, no la tiro en eso. Qué bueno poder meditar. ¿Sabe? Jesús se levantaba muy temprano, muy de mañana, para orar con su Padre. Jesús es un ejemplo de estos 3 hábitos que estamos mencionando: de servicio, de obediencia, porque Él decía, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre, y de meditar, madrugar muy temprano para encontrarse a solas con su papá. Que podamos nosotros tener estos hábitos en la vida. Si los hacemos, si los cultivamos, si los desarrollamos, la vida va a cambiar. Meditar en la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida, en el matrimonio, en las finanzas, con los hijos, con los padres, en la iglesia, en esta pandemia. Señor, si tú me estás permitiendo sobrevivir en esta pandemia, ¿qué quieres que haga con mi vida en esta tierra? Para que mi vida en esta tierra pueda contribuir a que en la historia de la salvación más personas te conozcan y glorifiquen tu nombre. No hay mayor éxito en la vida que vivir como Dios quiere que vivamos. Y estos 3 hábitos, así sencillos como usted los ve, son poderosos cuando realmente vivimos en humildad delante de Dios. A manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente. Dice así: servir, obedecer y meditar son acciones que, si tomamos diariamente en nuestra vida, se convierten en grandes hábitos con resultados en todas nuestras relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Aunque no sea fácil, hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya. Nos cuesta hacerlo, hagamos nuestra parte. Poco a poco, hagamos y pidámosle, Señor, haz un cambio en mí para que yo pueda servirte, para que yo pueda obedecer y para que yo pueda meditar siempre en ti, en tu palabra y en todo lo que tú me has dado. Meditar aún con las cosas que nosotros luchamos, sobre todo. Algunos luchan con sus pensamientos, con sus debilidades, con el orgullo, con tantas cosas. Estas 3 cosas hicieron de Salomón un hombre exitoso, y son las cosas que Jesús pide también para nuestra vida. Vamos a orar y pedirle al Señor que estos hábitos, estas pequeñas disciplinas produzcan esos grandes resultados para la gloria de Dios. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti, y al ver la historia de este gran hombre en la historia, de una manera breve, pero de una manera concisa también, queremos pensar en estas 3 acciones que muchas veces nos cuestan, Señor, y queremos pensar en lo necesario que es. Queremos aprender a servirte y a servir a los demás, a pensar en los demás. Señor, danos discernimiento, sabiduría para poder ser las personas que tú quieres que seamos en esta tierra, en el rol que nos has puesto. Señor, queremos servirte en donde tú nos pongas, entendiendo que la grandeza del servicio es lo que tú nos enseñaste. Y Señor, también enséñanos a obedecer. Mientras Salomón obedeció, cumplió el propósito, tu propósito en la tierra. Y mientras él meditaba, Señor, pudo escribir tantas cosas que son bendición para nosotros hoy. Jesucristo, tú moriste en la cruz por nuestro pecado, y es nuestro pecado que nos impide desarrollar estos hábitos en la vida. Te pedimos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, trabaja en nosotros y permítenos ser ese tipo de personas que en donde quiera que estemos podamos servir, obedecer y meditar siempre en tu palabra para poder aplicar las verdades eternas a la vida. Señor, que estas disciplinas puedan crecer en cada uno para que podamos vivir esos grandes resultados para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que podamos seguir meditando en la palabra del Señor. Recuerde, busque espacios, llévese la tarea. A manera de tarea, quiero dejarle una pregunta de reflexión aquí en pantalla, si me ayudan, por favor. La pregunta es: ¿qué acciones debo tomar, debes tomar, debemos tomar
esta semana, ojo, esta semana, pensemos para incluir estos hábitos en la vida, de tal manera que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en la tierra. Vamos a ponernos de pie para cantar, todavía no hemos terminado. Recuerden que al final vamos a salir de manera ordenada por protocolo de bioseguridad. Entonces les pedimos que permanezcan en su puesto hasta que les indiquemos cómo vamos a salir. Gracias.